A esta altura, ¿qué podemos decir de Haru Urara que no se haya dicho ya? La estrella brillante de los perdedores de todo el mundo es, probablemente, uno de los personajes más conocidos de la franquicia, tanto por los fans como por las personas que simplemente navegan por internet. Fue una de las imágenes más retratadas por el fandom de Uma Musume durante el World Place de este año, y también fue la mascota del subforo de Reddit de Uma Musume durante la segunda edición del Reddit Place, el cual era ese evento donde las personas de internet podían competir poniendo píxeles en un gran lienzo para formar imágenes. E incluso antes de la salida de Uma Musume ya tenía una popularidad gigantesca, contando con canciones dedicadas a ella, colaboraciones con entidades estatales e incluso su propia película. Y es que la imagen de la yegua que sigue corriendo pese a la derrota se ha vuelto un icono de resiliencia y perseverancia para el mundo. Un recordatorio constante de no rendirnos, que ahora se volvió parte del imaginario colectivo de internet. Y si bien todos entendemos de manera rápida y sencilla el mensaje que Haru Urara entrega como personaje, hay muchos detalles y datos que se pasan por alto detrás de la construcción de Haru Urara como una Uma Musume. Ya que, como siempre digo, Uma Musume es una carta de amor al mundo hípico, y la franquicia está cuidada tan al detalle que incluso la forma en la que corres o no corres las carreras durante el modo historia forma parte de un complejo storytelling que se desarrolla a lo largo de los Bond Stories, el modo historia del personaje y en algunas ocasiones incluso a través de los eventos de cartas de soporte dentro del juego. En el caso de Haru Urara, entender el escenario completo que C-Games pensó para nosotros transforma la historia de la chica que sonríe en la derrota en una aún más hermosa historia de aprendizaje y humanidad que la conectan perfectamente con el resto de sus amigas dentro del juego. Y si te soy honesto, la profundidad de esta historia me terminó sorprendiendo incluso a mí, al punto de que lo que tenía pensado como un video hablando de la amistad de dos personajes, terminó volviéndose una serie de 3 videos, de la cual este será el capítulo 1. Pero antes de que nos metamos de lleno en la historia de Haru Urara, quería tomarme un espacio para agradecer a todos los miembros del canal que me apoyan mes a mes, haciendo posible estos videos y este proyecto que busca traer el contenido del lore de esta hermosa franquicia a nuestro idioma. Y ahora sí, vamos a ello. Lo primero que hay que hacer para entender estos videos, y bueno, la franquicia en general, es entender la premisa básica de Uma Musume. Casi todos los personajes, por no decir todos, están basados directamente, o cuanto menos inspirados, en caballos, yeguas o figuras importantes del mundo hípico de la vida real, por lo que Uma Musume es, en esencia, una obra biográfica. Esto lo digo porque es un factor determinante en todas las Uma Musume en general, ya que tanto su diseño como sus personalidades e incluso sus gameplays hacen guiños y están basados en algún detalle de la vida real de los caballos en los que están inspirados. Y esto no lo digo solo como una introducción para aquellos que quizá no están tan familiarizados con la franquicia, sino porque en el caso de Haru Urara, el hecho de que Uma Musume sea una obra biográfica le otorga un grado de genialidad extra al cómo está construida su historia dentro del juego. Como te podrás imaginar, Haru Urara está basada en la yegua real del mismo nombre, la cual nació el 27 de febrero de 1996 en una granja de Hokkaido, Japón. Originalmente se tenía pensado nombrarla Mary Jane, pero Muneichi, su entrenador, pensó que el nombre carecía de gracia, así que finalmente la nombraron con el nombre que posee actualmente, el cual en español se vendría a significar Gloriosa Primavera. La madre de Haru Urara era una yegua de nombre Heroine, y su padre fue Nippo Teiyo, un caballo de carreras japonés que había logrado conquistar 3 carreras de grado 1 japonesas. Y además, también es el caballo que sirve de inspiración para el personaje Akitsu Teiyo en Cinderella Grey. Por lo que basados en su pedigrí, habían muchas expectativas encima de la pequeña Haru Urara, y vaya que los sorprendió a todos, pero no de la manera en la que esperaban. En primer lugar, parece que el porte elegante y de campeón de su padre se diluyó completamente durante su concepción, porque su entrenador la describía como una yegua tímida, de mal temperamento, que odiaba a los humanos y no le gustaba entrenar. Aunque todo esto puertas adentro, porque parece que frente a las cámaras se comportaba de manera totalmente distinta, siendo muy fotogénica e incluso pausándose y haciendo poses frente a las cámaras. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue su récord en las carreras,
Durante su periodo activo, el cual duró desde 1998 hasta el 2004, participó en 113 carreras, perdiendo todas y cada una de ellas. Y aunque suena un número increíble, la verdad es que no es un récord en Japón ni en el mundo. Pero al menos sí tiene el récord de ser la yegua con más derrotas y con menos ganancias de toda la franquicia de Uma Musume, así que... Yay, supongo. Sin embargo, esta cantidad de derrotas tiene un peso significativo no solo por lo exorbitante del número, sino también por el contexto histórico en el que sucedió. Como siempre pasa con esta franquicia, la exageración salpicó desde la comunidad inglesa hasta la nuestra, y durante un momento estuvo lleno de videos y titulares que hablaban sobre la yegua que salvó la economía de Japón. Una verdad a medias que, al menos en este caso, sirvió para enaltecer el nombre del personaje y no para mancharlo. Lo sentimos por ti, Stay Gold. Bueno, resulta que desde 1991 hasta aproximadamente el 2003, aunque algunos economistas extienden este periodo hasta incluso el 2011, Japón estaba cruzando lo que a día de hoy se conoce como la década perdida, un periodo de estancamiento económico que golpeó muy fuerte al país del sol naciente. Y con una tasa de desempleo que en su punto más álgido alcanzó el 5.4%, la gente vivía con un miedo constante de perder sus trabajos, y año tras año el escenario no hacía otra cosa sino volverse cada vez más desesperanzador. Y si ese era el escenario general del país, la cosa pintaba aún peor para las pequeñas provincias como Kochi, una pequeña ciudad que se sostenía principalmente basada en la pesca y la agricultura, y el lugar donde se encontraba el hipódromo en el que corría la joven Harurara. Para que te hagas una idea, alejado del glamour y las cámaras de los grandes hipódromos, este lugar sería algo más parecido a lo que se nos presenta al inicio de Cinderella Grey. Un hipódromo apartado del mundo, donde los principales asistentes eran hombres de avanzada edad, que buscaban encontrar algo de emoción dentro de la cotidianidad del día a día. Pero la situación económica del país no era ajena al mundo hípico, y durante el 2003, el hipódromo de Kochi amenazaba con cerrar si terminaban el año en números rojos. Fue entonces, durante la derrota número 88 de Harurara, que Ken Ichi, uno de los periodistas del periódico local de Kochi, puso los ojos en ella. Para la época y el contexto, era común que los caballos que no podían ofrecer resultados ni ganancias en las carreras fueran sacrificados debido a los altos costos que tiene mantener un equino. Pero el equipo a cargo de Harurara quería tanto a la yegua que simplemente no podían hacer eso, por lo que siguieron intentando con tal de que obtuviera ganancias suficientes para cubrir sus gastos básicos. Esto te lo cuento para que entiendas el punto de que Harurara literalmente estaba corriendo por su vida. La historia de la yegua, que seguía corriendo sin rendirse pese a la derrota, golpeó un nervio sensible en el pueblo japonés, dando un fuerte mensaje de esforzarse al máximo incluso cuando nadie te está mirando. Un mensaje que causó que muchas personas que perdieron sus empleos o arriesgaban a perderlos por la situación económica del país se sintieran fuertemente identificados. Y como si fuera una bola de nieve, la historia y la popularidad fue creciendo y creciendo sin parar. Primero fue en Kochi, pero al poco tiempo la historia llegaría al periódico de Mainichi, uno de los principales periódicos de Japón, y Harurara estaría ocupando ni más ni menos que la portada de la sección de historias de interés de la edición nacional. Y con todo el país hablando de ella, durante su derrota número 90, la historia de la estrella brillante de todos los perdedores llegó a la televisión. Y entonces, el verdadero boom de Harurara había comenzado. La gente empezó a acudir en masas al hipódromo de Kochi para verla correr. Las esposas de los jinetes vendían camisetas y merchandising de Harurara en la entrada de los hipódromos como una forma de generar ingresos adicionales. Y la gente apostaba a favor de Harurara, pese a sus altísimas probabilidades de perder, para usar los boletos de apuesta como un omamori, amuletos que sirven para traer protección o buena fortuna. El fenómeno de Harurara fue tal que incluso los niños estaban vueltos locos con la superestrella que nació en Kochi. Llegó un momento en que incluso Junichiro Koizumi, el primer ministro japonés de la época, mencionó que le gustaría ver a Harurara ganar alguna carrera. Y la puso como un ejemplo para mantenerse fuertes ante los tiempos difíciles que pasaba Japón. Pero no fue hasta el 22 de marzo del 2004 que la popularidad de Harurara alcanzaría su punto más alto. Harurara se preparaba para correr su carrera número 106 cuando Japón se estremeció ante una impactante noticia.
Yutaka Take, un jinete japonés considerado un genio no solo en su país, sino en el mundo entero, el cual a día de la realización de este video cuenta con más de 4.500 victorias y 5 Japan Cup en su historial, montaría a Harurara para intentar hacerla ganar su primera carrera. Esta noticia causó un enorme impacto no solo en Japón, sino en el mundo entero. Medios de prensa estadounidenses y europeos se conglomeraron en el hipódromo de Kochi para ver la carrera que reunió a más de 13.000 espectadores presenciales. Pero si retuviste la información suficiente hasta este punto, ya sabrás el resultado de la carrera. Y es que aunque Harurara se mantuvo en una buena posición durante gran parte de los 1.300 metros que duró la carrera de tierra, al llegar a la recta final era evidente que la yegua no podía acelerar más y terminó en 10º lugar de 11 corredores. Esto causó una clara decepción y desconcierto en el público, la cual es visible en las caras de las grabaciones de la época. Pero entonces vino un momento memorable, de esos que hacen a Yutaka Take el genio que es a día de hoy. La vuelta de la victoria. Y es que a Yutaka Take no le importó que no ganara la carrera. A nadie le importó que Harurara no ganara la carrera. Él siguió corriendo y dando la vuelta de la victoria como si hubiera ganado, porque en el fondo eso fue lo que hizo. Ese día, definitivamente, Harurara se había vuelto una ganadora, y cuando llegó de vuelta frente a las gradas, todos lo comprendieron. El estadio se llenó de gritos y aplausos al coro de arigato y gambaré. Y es que Harurara llegó a dar un golpe a la mesa contra el status quo de la sociedad japonesa, demostrándonos que a veces el esforzarse y no rendirse mientras lo das todo de ti es más que suficiente para considerarte un ganador. Tal como lo dice su entrenador Muneichi, ese día Harurara se volvió una estrella de esperanza para el pueblo japonés y para los perdedores en todo el mundo. Y por si te lo preguntas, la carrera en la que el ganador y la perdedora más grandes de la historia de Japón hicieron equipo, se apostaron más de $1 millón de la época por la victoria de Harurara, y debido a que ésta perdió, el hipódromo de Kochi obtuvo grandes ganancias y logró estabilizarse, y tras una serie de reformas económicas, finalmente se salvó de su cierre. Tras esa legendaria carrera, Harurara corrió otras 7 veces, y como era de esperar, las perdió todas. Y debido a que su gran boom ya había pasado su momento más alto, la popularidad de Harurara se fue apagando, y los detalles sobre su retiro y todo lo que pasó con ella después son difusos y directamente un poco oscuros, razón por la que muchas personas prefieren no hablar de esta etapa de Harurara. Durante el año 2004, una mujer llamada Mihoko Ansai apareció en el hipódromo de Kochi, asegurando que se haría cargo de Harurara y consiguiendo finalmente la propiedad del caballo. La custodia de Harurara a manos de Ansai fue, cuanto menos, cuestionable. Hubieron un montón de discusiones entre Ansai y el entrenador de Harurara, principalmente porque Ansai quería que la yegua continuara corriendo, pero el entrenador Muneichi afirmaba que no la haría correr a costa de una lesión. Y tras un secuestro de Harurara por parte de Ansai y una disputa económica con el hipódromo de Kochi que causó que Harurara no tuviera una carrera de retiro, la yegua estuvo parcialmente desaparecida, teniendo solo noticias intermitentes de ella, como el hecho que durante el 2006 formó parte de un programa de terapia psicológica, educativa y médica que utilizaba caballos. Pero estuvo fuera del foco mediático hasta el 2009, año en el que un programa japonés que se encargaba de encontrar estrellas olvidadas de Japón encontró a Harurara en una pequeña granja de Hokkaido. En ese momento, Ansai aprovechó la oportunidad y comenzó a sacar una cantidad absurda de merchandising y lanzó nuevamente su campaña de promesas y peticiones sobre Harurara. Durante una entrevista, afirmó que ya tenía asegurados planes para emparentar a Harurara con el triple coronado Deep Impact, pero Chadai, el establo a cargo de dicho caballo, jamás dio declaraciones al respecto, y cuando meses después, Ansai apareció pidiendo donaciones, ya que cada sesión de reproducción tenía un costo aproximadamente de 9 millones de yenes, la mentira terminó de derrumbarse. A raíz de este incidente, también salieron rumores de que había planes para emparentarlo con Stay Gold, pero fueron solo eso, rumores de los cuales no pude encontrar fuentes confiables. Y luego de ese intento fallido de aprovecharse nuevamente de la fama de Harurara,
Ansai finalmente la abandonó en la granja Marta en el año 2013. Por fortuna, en este nuevo lugar recibió mucho amor y gracias a las donaciones de fanáticos que aún la recordaban, logró establecerse en esta granja como su nuevo hogar. Y tras finalmente su verdadero regreso a los focos, volvió a ser una figura de interés para el pueblo japonés. Participó en una campaña de seguridad vial en colaboración con la estación de policía de Kisarazu durante el 2018. Y un detalle bonito es que en el 2019 participó en una carrera ligera para yeguas retiradas, en la que consiguió su primera victoria histórica. Y el 2025, con la salida de la versión global de Uma Musume, volvió a estar en boca de todos, volviéndose una estrella mundial que protagonizó un momento especialmente hermoso en el que la comunidad de internet se unió para donarle cantidades ingentes de césped fresco para que la pequeña estrella esté a gusto en su hogar. Lamentablemente, este pasado 9 de septiembre del 2025, Haru Urara abandonó este mundo, pero nos dejó un legado inolvidable y un recordatorio de no rendirnos y dar lo mejor de nosotros en todo momento, incluso cuando nadie nos está viendo. Y es que es un hecho que todos los ganadores se vuelven estrellas, pero solo una verdadera leyenda como Haru Urara brilla incluso en la derrota. Y este podría ser un final muy épico para el video, pero ni siquiera hemos hablado de Uma Musume. Así que afírmate, porque todo lo que te dije fue solo el contexto para que entiendas lo genial y lo bien diseñada que está Haru Urara dentro de la franquicia. Con la popularidad que tuvo en la vida real, no es de extrañar para nadie que tuviera su propia versión en Uma Musume, siendo de hecho la protagonista del primer manga oficial lanzado por Sea Games. En el universo de Uma Musume, las chicas caballo heredan las voluntades y las historias de los caballos de nuestro mundo, y la franquicia ocurre en el contexto en el que los personajes asisten a la Academia Treisen de Tokio. Esta es la academia más prestigiosa del país en cuanto a preparar Uma Musumes para correr en carreras se refiere. Una academia de élite donde solo se encuentra lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. Entonces, ¿qué hace Haru Urara ahí? Para este punto en concreto, hay muchas teorías y chistes al respecto. Algunos dicen que simplemente está en la academia porque a Symbol Rudolph le causa gracia verla correr. Hay otros que dicen que cumple un papel moral específico dentro de la academia, una especie de referencia a su trabajo como caballo de terapia en la vida real, cumpliendo el papel de ser la compañera que anima a todos a seguir adelante, incluso en la derrota. Personalmente, me gusta pensar que Haru Urara está ahí como una referencia más directa a su historia real. Y es que al final del día, Haru Urara redefinió completamente el significado de excelencia y prestigio. Para una sociedad tan orgullosa como la japonesa, en la que los resultados lo significan todo, Haru Urara llegó como una prueba viviente de que, en ocasiones, el mero hecho de intentarlo mientras das todo de ti es lo suficientemente genial como para volverte una estrella, incluso si no ganas. Y un cambio referente a esto que trajo la versión global a raíz de las diferencias de idiomas y traducciones se encuentra en el secreto número 1 de la sección de secretos de Haru Urara. En la versión japonesa, su secreto número 1 dice que no puede pronunciar correctamente la palabra atmósfera. Sin embargo, en la versión global se cambió la palabra por prestigio. En esencia, el secreto causa el mismo efecto, generarte la imagen de una chica tierna y torpe que tiene problemas para pronunciar palabras difíciles. Pero la elección de cambiar la palabra específicamente por prestigio se me hace una decisión genial para nuestra versión, ya que no solo mantiene la esencia anterior, sino que añade un toque de profundidad adicional, jugando con el hecho de que en la vida real, Haru Urara fue una yegua que obtuvo prestigio de una forma para nada convencional, y también empujándome a crear esta teoría en mi momento más de Lulu. Pero bueno, si lo piensas a fondo, el nivel de cuidado y detalle que maneja Uma Musume es tan abismal, que tampoco es una locura el creer que la palabra fue cambiada con este fin. Y si hablamos de detalles, obviamente tenemos que detenernos en el apartado visual. El color de su cabello es una clara referencia a su nombre y a la primavera japonesa, ya que esta es la época en la que florecen los cerezos y es común que allá se asocie esta estación al color rosa, y sus ojos también hacen referencia a esto, siendo igualmente de color rosa y contando con un patrón de flores en ellos. En cuanto a su traje de la versión de 3 estrellas, debes saber que cada Uma Musume cuenta con un evento que sirve para entender la justificación de su traje de carreras dentro del universo. Y el traje de Haru Urara también es particular.
Generalmente, este es un traje que las Umamusumes usan para correr en las carreras de grado 1, y suele estar basados en cosas de la vida real, como el color del caballo, el de sus máscaras, o más comúnmente en los colores que usaba su jinete para su traje. Por esta razón hay tantas paletas cromáticas similares dentro del juego. Pero como Haru Urara no contó con un jinete regular durante sus carreras, su uniforme dentro del juego se tuvo que basar en otras cosas. Si nos fijamos bien, su traje de carreras es una versión estilizada del uniforme deportivo que utilizan todas las Umamusumes para correr carreras que no son de grado 1. Dentro del juego, es la misma Haru Urara quien nos cuenta que eligió esta forma para su traje de carreras porque le recuerda el traje que utilizó la primera vez que corrió en una, y aunque no ganó nunca, sus padres siempre parecían felices y orgullosos de ella. A nivel de diseño, es evidente que esto es una referencia al hecho de que Haru Urara jamás participó en una carrera de grado en la vida real. Y en cuanto a los detalles y el color complementario del traje, esto es una referencia a la máscara que usaba en la vida real, la cual, por cierto, la hizo y parchó el mismísimo Muneichi, su entrenador. Quizá por esto también hace mención a sus padres durante su evento, pero eso es una conclusión que ya dejo a tu criterio. Hay otros detalles, como los protectores de sus orejas, los cuales también son una referencia directa a la Haru Urara de la vida real, o la cinta de su cabello y las banditas de sus piernas, las cuales cuentan con algunas teorías que las relacionan con la época oscura de Haru Urara, pero lo más probable es que simplemente se trate de un accesorio que es común en los personajes de arquetipo Genki, el cual es el término que se usa para definir a los personajes enérgicos y positivos, como Minorin de Toradora o Minachido de Boku no Hero. Y es que sí, Haru Urara tiene el tipo de personalidad de una chica súper alegre y positiva que siempre busca inspirar y animar a los demás a correr, muy diferente a su personalidad malcriada y caprichosa de la vida real. ¿O no realmente? Un comentario que probablemente escucharás cuando veas a dos personas que dicen saber mucho de Umamusume hablando sobre Haru Urara es: su personalidad de Haru Urara Ganbaru es más fiel a su personalidad de la vida real. Y es que en este manga, ya descontinuado y eliminado de los archivos de C-Comics desde el 2022, se nos presenta una Haru Urara más caprichosa, que actúa como una niña mimada que vive enojada con el entrenador solo porque sí, aunque en el fondo lo aprecia. El arquetipo típico de tsundere, vaya. Y aunque sí, en primera instancia puede parecer que esta descripción es más parecida a la descripción que nos da Muneichi de la Haru Urara real, la verdad es que la Haru Urara actual del juego tampoco está muy alejada de ser una malcriada caprichosa, a su manera. Hay que entender que lo que busca transmitir Haru Urara es ser una fuente de inspiración para sus compañeras y para los jugadores, una verdadera estrella brillante de los perdedores en todo el mundo. Con este objetivo en mente, es lo más lógico que se reinventara la personalidad del personaje, ya que para algunos quizá hubiera sido más complicado intentar conectar con la chica que te trata como un idiota y te patea la espalda todo el tiempo, siendo esto una personalidad que probablemente queda mejor con personajes de estilo cómico o que directamente buscan llenar el espacio de tsunderes por el lado romántico. Sí, las estoy mirando a ustedes. Por eso la Haru Urara que conocemos es como es. Siempre alegre, siempre radiante, sonriente incluso ante la derrota, repartiendo amor a todo el mundo y buscando que nadie pueda odiarla. Pero como ya te dije, manteniendo su aspecto caprichoso a su manera. Y es que al igual que la Haru Urara del mundo real, la Haru Urara que conocemos a día de hoy dentro del juego es muy mala entrenando. No es que tal cual la idea de entrenar le cause rechazo, sino más bien que tiene problemas con la disciplina, siendo demasiado torpe como para mantener la concentración y entrenar correctamente, al punto de que su primera escena dentro del juego en el modo carrera, la cual se llama Introduciendo a Haru Urara, se trata justamente de eso, de Haru Urara perdiéndose un día completo de entrenamiento porque se fue a perseguir una mariposa. Razón por la cual, como si fuéramos el señor Miyagi, tenemos que desarrollar un plan de entrenamiento en el que Haru Urara entrene de manera natural, sin que se dé cuenta que lo está haciendo, tal como se relata en su evento Entrenamiento Estilo Urara. Y es que Haru Urara, como una de las Umamusumes más difíciles de entrenar, no es un detalle aislado que solo se cuenta a través de textos en su modo historia. Si eres un entrenador más experimentado, quizás no tienes o jamás tuviste problemas con el entrenamiento de Haru Urara.
Pero las historias de jugadores frustrados que no encuentran forma de conseguir que Harurara gane el Ura Finali son legendarias y se cuentan por miles, con registros en Reddit tan antiguos como el lanzamiento mismo del juego en su versión japonesa. Y es que la genialidad de esta dificultad se encuentra en que no es una dificultad artificial que sale de enfrentarte a enemigos poderosos. Es una dificultad natural que viene planteada desde el desarrollo mismo del personaje, saliendo de la combinación perfecta de los atributos de Harurara y su modo historia. Y si hasta este punto te parece que la cantidad de detalles para este personaje dentro del juego es grande, déjame decirte que este solo es el nivel de detalle estándar para cada Uma Musume, porque como siempre, la cereza del pastel se encuentra en su modo historia. Ok, para este punto ya tenemos clarísimo que el concepto de Harurara es el ser una perdedora que busca inspirarte. Esto es algo que ya comienzan a contarte desde los Bond Stories, los cuales son escenas en las que el juego te da un breve resumen del personaje y te cuenta en qué contexto la reclutas para tu equipo. En el caso de Harurara, se nos cuenta que es una Uma Musume que ya es famosa incluso antes de su debut por haber perdido cada carrera de exhibición en la que ha participado, pero su buena actitud y positivismo contagioso la ha hecho ganarse una humilde cantidad de fans, volviéndose especialmente popular entre los dueños de tiendas en los barrios comerciales, ya que ella suele visitar esos lugares para ayudar con las ventas y el trabajo físico. Y hasta ahí está todo en orden. Entendemos que Urara es una perdedora, pero que todo el mundo la quiere porque se esfuerza al máximo. El problema comienza cuando salimos del Bond Story y nos adentramos al modo carrera. En el modo carrera, las Uma Musume recrean esencialmente la historia de sus contrapartes en la vida real, participando en las mismas carreras en las que participaron los caballos mientras estaban activos. Todo el modo historia se desarrolla a lo largo de 3 años, donde cada mes equivale a 2 turnos, dándonos un total de 72 turnos jugables, a los cuales hay que descontarles los turnos en los que tenemos que hacer las carreras obligatorias del modo historia de cada personaje, dejándonos un aproximado de 65 turnos en los que podemos entrenar para mejorar nuestras estadísticas o realizar carreras opcionales para ganar fans. Desde acá los problemas ya son visibles, porque si hacemos memoria, Harurara participó en 113 carreras, haciendo que de base sea imposible adaptar su historia tal cual al juego, por lo que sí, la historia de Harurara está principalmente inventada, pero creo que eso es lo que la hace realmente genial, porque incluso siendo inventada, logró captar perfectamente la esencia de la yegua real. Y es que aunque ignoremos el hecho de que los números no calzan, existe otro problema de diseño que afrontar a la hora de hacer la historia de Harurara. ¿Cómo hacerla interesante sin agregar una dificultad artificial? Porque recordemos que esta es la historia de una perdedora, por lo que agregar objetivos iniciales que impliquen victorias no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pero si nos vamos al otro extremo, para el jugador quizá no suene nada atractiva la idea de objetivos que solo se basen en perder. ¿Y cómo resuelve esto el juego? Bueno, dejándote hacer lo que quieras, así como escuchas. Tras ganar la carrera de debut, el cual es un requisito sistemático para todas las Uma Musumes, ya que caso contrario no podrán seguir participando en la Twinkle Series, el juego te deja hacer lo que quieras, poniéndote un simple objetivo. Tienes 24 turnos para conseguir 5000 fans, resuélvelo. Como ya mencioné antes, un jugador experimentado probablemente no tenga problemas con esto, pero para un jugador novato esto es toda una odisea. Y es que metámonos en el papel de uno para vivir completamente la experiencia que C-Games quería ofrecernos. Cuando analizamos las aptitudes de Harurara, nos encontramos que en la sección de terreno cuenta con una A en tierra y una G en césped, la más alta y la más baja que se pueden conseguir de manera natural, por lo que obviamente estamos frente a un personaje especializado en las carreras de tierra. Para que te hagas una idea, el juego cuenta con 109 carreras de tierra, menos de la mitad en relación a las 268 carreras de césped que hay disponibles. Y de estas 109 carreras, solo 34 son carreras de grado 3, 2 o 1, las cuales son las carreras que otorgan la mayor cantidad de fans y por tanto el método más realista para conseguir el objetivo. Y si descontamos las carreras que ocurren durante el mismo día, eso solo deja 19 opciones para elegir. Y espera, porque recuerda que solo tienes los primeros 24 turnos para conseguir esto,
Por lo que si de esas 19 carreras solo consideramos las que ocurren dentro de esos 24 primeros turnos, eso nos deja una opción. Sí, la cual para rematar es una carrera en distancias de millas, distancia en la que Harurara cuenta con una B, lo que implica que tendrá un 10% menos de velocidad durante la carrera. Y quizás pienses que tienes más opciones fuera de las carreras de grado, ¿no? Pues... de las otras 13 carreras de tierra que tienes disponibles durante esos 24 turnos, solo 6 son de sprint. Pero la cosa solo se pone peor, y es que no hemos tenido en consideración la estrategia en la que corre Harurara. De base, solo cuenta con aptitudes como en Closer y Late Surger. Los entrenadores más experimentados conocen las estrategias que corren en la parte trasera de la carrera como Gamblers, porque son estrategias que guardan su estamina corriendo desde atrás hasta la parte final de la carrera, apostando a adelantar en un todo o nada. Esta es una estrategia especialmente complicada de masterizar para jugadores novatos y suele dar mejores resultados en carreras de distancias largas, donde la optimización de estamina está mucho más valorada. Así que sí, sobre todo si eres un entrenador novato que no cuenta con los recursos para conseguir mejores aptitudes o estadísticas, lo más probable es que te enfrentes a un desafío titánico, el cual si logras superar, seguramente sea participando en todas las carreras que puedas, aunque las pierdas, lo que al final del día te terminará sumando los fans que necesitas por mera constancia. Y cuando superas este primer desafío, bueno, el escenario no se pone mejor, ya que en condiciones similares, ahora debes sumar 9.000 fans para noviembre y 12.000 para diciembre, de forma que al final del día, por mera disposición del escenario y de las características del personaje, terminas igual que la Harurara de la vida real, corriendo un montón de carreras en las cuales tienes más probabilidades de perder que de ganar. Pero no pienses que tus objetivos están ahí solo para hacerte perder una y otra vez, replicando tal cual la historia de la Harurara real. Están ahí como parte del desarrollo de ella como corredora y también como persona. Y es que al finalizar la meta de los 12.000 fans, las cosas dan un giro en 180 grados. Durante el evento, logro alcanzado apuntando por, el cual ocurre al finalizar el año clásico, nos encontramos en el Arimakinen como espectadores, listos para ver la carrera de Special Week y Grass Wonder. Special Week se ve especialmente preocupada y nerviosa. Nosotros entendemos que es normal, después de todo, está a punto de correr una de las carreras más prestigiosas de Japón. Pero Harurara parece confundida al verla, ya que no logra identificar el sentimiento de Special Week. Después de todo, ¿por qué alguien se sentiría nervioso por perder, si el simple hecho de correr ya es lo suficientemente divertido? Y cuando la carrera acaba y finalmente Special Week pierde, el corazón de Harurara late, y late fuertemente. Otra vez parece confundida por un sentimiento que no logra identificar, pero rápidamente lo relaciona con la emoción de la carrera y se plantea su siguiente objetivo. Ella también correría el Arimakinen del próximo año. Y acá es donde comienza el verdadero viaje por las carreras de grado. Hasta este punto ya entendimos que Harurara es una perdedora, pero una que cuenta con el apoyo del público y que ha ganado la experiencia suficiente durante este año y medio de entrenamiento. Así que nos atrevemos a ir un paso más allá. Para el tercer año, los objetivos pasan de ser simplemente conseguir fans a participar en 3 carreras de grado específicas y quedar en uno de los 5 primeros lugares. Y tras pasar este desafío, llegamos al clímax de la historia con los 2 eventos más importantes, el JBC Sprint durante noviembre y el infame Arimakinen de Harurara durante diciembre. Partiendo por el JBC Sprint, este es distinto porque es la primera y única carrera de Harurara, además de su debut, que tiene como objetivo conseguir el primer lugar. Y es una carrera que se corre en sprint y tierra, completamente perfecta para sus aptitudes, por lo que tiene todo el sentido del mundo que participe en esta carrera como su prueba final antes del Arimakinen. Durante el evento previo a la carrera, tenemos una conversación breve con ella. Nos cuenta que está nerviosa y temblando, pero nuevamente asocia este sentimiento a un deseo muy fuerte de ganar, por lo que la animamos a salir a la pista. Y por primera vez, de manera totalmente oficial e indiscutible, Harurara gana. Y no gana cualquier carrera, sino que una carrera de grado 1, la categoría de carreras más prestigiosa del país. Todo el público está feliz y la anima a participar en el Arimakinen,
y al volver a la academia, sus amigas hacen lo mismo, llamándose finalmente rivales. Y ya con esto en mente, nos dirigimos a la Arimakinen, la última meta, la montaña más grande, la cual parece insuperable cuando vemos las características de la carrera y las aptitudes de Harurara. Antes de la carrera, ella nuevamente parece nerviosa, le arde el pecho y no puede dejar de temblar, pero eso no importa, lo dará todo de sí y apuntará a conseguir el primer lugar. Y como era de esperar, Harurara vuelve a perder, regalándonos una de las escenas más conmovedoras y polémicas de la franquicia. Harurara está llorando de frustración. Cuando salió la versión global de Uma Musume, esta fue una de las escenas más comentadas. Mucha gente no entendía la crueldad de C-Games al hacerla correr una carrera que era imposible para ella, quitándole su anterior victoria de las manos. Y eso animó también a mucha gente a armar las builds específicas para que Harurara ganara el Arimakinen. Pero antes de que explotes contra C-Games, déjame explicarte por qué esta escena no solo no es cruel, sino que también es necesaria para el desarrollo de Harurara como personaje. El JVS Sprint y el Arimakinen forman un combo increíble por la forma en la que suceden. Hasta el JVS Sprint, el estándar de Harurara era la derrota. Tenía el listón tan bajo que incluso conseguir quintos lugares en una carrera de grado durante su tercer año parecía un resultado lo suficientemente aceptable como para seguir adelante. Pero con su victoria en el JVS Sprint, las cosas cambiaron y el listón subió. Harurara saboreó la victoria más dulce en uno de los escenarios más importantes de la Twinkle Series y finalmente se atrevió a soñar. Se atrevió a apuntar al primer lugar. Y no es casualidad que la primera vez que veamos a Harurara confundida sobre una emoción que no reconoce sea justamente en otro Arimakinen. Porque eso que vemos que sintió Special Week durante el año 2 es exactamente lo mismo que siente Harurara ahora en este lugar. Miedo a las expectativas y frustración por haber perdido todo. El Arimakinen de Harurara es importante para ella porque le enseña una valiosa lección. Pero no te equivoques, no es una lección de no apuntar alto ni ser codicioso, sino una que es totalmente necesaria para que ella pueda cumplir de manera correcta su papel en la franquicia. Y es que ¿cómo podría ser la perdedora definitiva sin haber saboreado también la derrota más amarga? Esa que viene directamente tras una victoria que te hizo soñar y desear el premio más grande. Soy de las personas que creen que en los momentos de debilidad es cuando somos capaces de volvernos más fuertes, y es por eso que considero esta lección quizá la más importante de toda la historia de Harurara, no solo porque la vuelve capaz de enfrentarse a nuevos desafíos, sino por todo lo que conlleva la derrota, sentimientos, aprendizaje y verdadera resiliencia. Y es que tocar fondo no solo la vuelve más fuerte, sino que también la vuelve más humana. Y tomando las palabras de Ironic Lark del foro de Umadachi Densetsu, es poético en cierto modo que la última persona que aprendió a encontrar la alegría a pesar de la derrota sea la propia Harurara. Y es que si no fuera porque Harurara entiende la derrota en todas sus dimensiones, sus relaciones con sus compañeras quizás no serían tan profundas. La dinámica madre-hija que tiene con King Halo, su compañera de habitación, es genial justamente por eso, porque cuando entendemos la historia completa de Harurara, comprendemos que no solo se trata de una relación unilateral en la que King Halo juega el papel de la madre preocupada y condescendiente con la hija perdedora. Se vuelve una relación más pareja y de dos vías en las que ambas pueden comprender exactamente lo que vive y siente la otra, el peso de las expectativas y la amargura de la derrota. Y además de King Halo, hay un personaje en específico con la que encaja a la perfección, y curiosamente no por lo parecido que son, sino por todo lo contrario, porque son tan distintos que casi es necesario que se encuentren para comprender que así como es posible encontrar felicidad en la derrota, también hay amargura en la victoria. Pero de ella hablaremos en el siguiente capítulo.